Me llamo Pilar. Y hace apenas una semana descubrí que mi única hija Laura me había estado mintiendo durante meses. Fingió una enfermedad terminal para quitarme hasta el último céntimo, el que tenía y el que no tenía. El silencio que se quedó en mi casa después de saber la verdad. Ese silencio todavía me pesa en el pecho, como una losa de cemento. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho? Y por favor contadme desde qué ciudad me estáis escuchando. Necesito saber que no estoy sola en esto. Si queréis oír más historias como esta, de gente corriente a la que la vida pone a prueba, suscribíos al canal. Todo empezó en el salón de mi casa, el mismo donde crié a Laura, el mismo donde me despedí de mi marido Javier, hace ya 10 años. Las paredes están llenas de nuestras fotos, de una vida de trabajo y de pequeños momentos felices. Hace un mes, en este mismo salón, firmé los papeles que me dejaron sin el último recuerdo tangible de él. Su coche, un SEAT 131 que cuidaba como si fuera de oro. Lo vendí sin pensarlo 2 veces. Y no solo eso, también pedí un crédito sobre este pisito que tanto nos costó pagar, un préstamo con unos intereses que me ahogarán lo que me quede de vida. Todo por ella. Todo por una supuesta terapia celular experimental, en una clínica de prestigio que, según me dijo entre lágrimas y sollozos, era su única esperanza para combatir una enfermedad neurológica rara que la estaba consumiendo. Yo le creí, claro que le creí. Una madre no cuestiona la vida de su hija. La duda, esa pequeña semilla amarga, no nació de la desconfianza sino del orden. Siempre he sido una mujer de cuentas claras, de guardar los recibos y apuntarlo todo en una libreta. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con el extracto del banco delante, revisando que la primera transferencia importante hubiera llegado correctamente. Fue entonces cuando vi algo que no cuadraba. El nombre del beneficiario era ligeramente distinto al que Laura me había escrito en un papel. Una palabra diferente, un detalle minúsculo. Mi primer pensamiento no fue de sospecha, sino de preocupación. Con tanto dinero en juego, un error así podía retrasar el tratamiento, y Laura no tenía tiempo que perder. Decidí que lo mejor era llamar directamente al médico, a ese tal doctor Campos que mi hija mencionaba con tanta veneración, solo para confirmar los datos bancarios y quedarme tranquila. Cogí el teléfono con la mano temblorosa, no por miedo, sino por el peso de la situación. En mi mente yo era una madre luchando por la salud de su hija, moviendo cielo y tierra para que todo saliera bien. Busqué el número en la agenda, el que Laura me había dado para emergencias. Es el jefe de servicio mamá, no le molestes si no es absolutamente necesario, me había advertido. Pero esto para mí, era necesario. Marqué los dígitos lentamente, escuchando el tono de llamada que parecía durar una eternidad. Cada pitido aumentaba la presión en mi pecho. Solo quería oír una voz amable al otro lado que me dijera: sí, señora Moreno, todo está en orden. Estamos haciendo todo lo posible por su hija. Solo necesitaba esa pizca de seguridad para poder seguir adelante, para justificar el haber vendido el coche de Javier, para sentir que el sacrificio valía la pena. Cuando por fin contestaron, la voz era exactamente como la había imaginado, profesional, serena, la de un hombre acostumbrado a lidiar con asuntos serios. Doctor Campos, dígame, me presenté, intentando que no se notara el nudo que tenía en la garganta. Disculpe que le moleste, doctor, soy Pilar Moreno, la madre de Laura Moreno. Solo llamaba para confirmar los datos de una transferencia para su tratamiento. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio corto, pero denso. Señora Moreno, dijo el doctor con una calma que me heló la sangre, lo lamento, pero yo no tengo ninguna paciente con ese nombre. Ni ahora ni en los últimos años. Insistí, pensando que era un error administrativo, que quizás estaba registrada con su apellido de casada. Le describí la terapia, el nombre que Laura me había repetido hasta la saciedad. La respuesta del doctor fue el martillazo que hizo añicos mi mundo. Su tono no cambió, siguió siendo profesional, casi distante, pero sus palabras fueron de una crueldad demoledora. Señora, con todo el respeto, lo que me describe no existe. Es científicamente inviable. Le aseguro que en este hospital no llevamos a cabo nada parecido, y francamente, suena a una estafa. Debe de haber un terrible error. Colgué el teléfono, o quizás se me cayó de la mano, no lo recuerdo bien. Lo único que recuerdo es el silencio, un silencio absoluto que llenó la cocina, el salón, mi cabeza. Me quedé sentada en la misma silla, con la mirada fija en la pared, con el auricular colgando y emitiendo un pitido monótono.
El mundo se había detenido. El aire se había vuelto pesado, irrespirable. No había lágrimas. No había gritos. Solo un vacío inmenso, frío y cortante. En ese vacío, las piezas del puzzle empezaron a encajar con una claridad dolorosa. Los llantos de Laura por teléfono, siempre tan oportunos. Sus descripciones detalladas de los síntomas, que ahora me parecían sacadas de una mala película. Sus visitas, cada vez más breves y siempre terminando con una nueva necesidad económica para el tratamiento. Todo había sido una actuación, un teatro macabro montado para una única espectadora, yo. La enfermedad no era suya, la había inventado. La víctima no era ella, era yo. Se había aprovechado del amor más incondicional que existe, el de una madre, para exprimir hasta la última gota de mi vida, de mis ahorros, de mis recuerdos. La traición no era solo por el dinero, era por cada abrazo, cada palabra de ánimo, cada noche que pasé sin dormir rezando por su salud, todo era mentira. Mi mente voló al día en que le entregué las llaves del SEAT 131 al comprador, un chico joven que lo quería para restaurarlo. Sentí un pellizco en el corazón, como si estuviera traicionando a Javier. Recuerdo perfectamente el día que mi marido llegó a casa con ese coche. Me dio las llaves y me dijo, para que nunca dependas de nadie, Pilar, para que siempre seas libre. Y yo, por salvar a mi hija de una mentira, había renunciado a esa libertad. Había vendido el último símbolo de la promesa de mi marido. El dolor de esa traición, de mi propia traición a su memoria, se mezcló con el veneno del engaño de Laura, creando una amargura tan profunda que sentí que me ahogaba allí mismo, en la silla de mi cocina. Entonces, como un relámpago, recordé sus palabras de hacía unos meses, en la última comida familiar a la que me invitaron. Yo estaba contando una anécdota de cuando éramos jóvenes, de cómo Javier y yo habíamos ahorrado peseta a peseta para la entrada del piso. Laura me interrumpió, con un gesto de fastidio y una sonrisa condescendiente. Mamá, por favor, a nadie le interesan tus batallitas de la posguerra. Estamos intentando tener una conversación normal. En aquel momento, sentí vergüenza, me sentí anticuada, una molestia. Ahora entendía. No era solo impaciencia. Era el inicio de su plan. Necesitaba anularme como persona, convertirme en una reliquia sin voz ni voto, en un cajero automático con recuerdos que a nadie le importaban. Necesitaba que yo me sintiera tan pequeña que no me atreviera a cuestionar nada. Y allí, sentada en medio del desastre de mi vida, algo cambió. El dolor no desapareció, pero se endureció. Se convirtió en una especie de calma fría, una lucidez aterradora. Miré a mi alrededor, a las paredes de mi casa, a los muebles que Javier y yo habíamos elegido juntos. Todo aquello representaba una vida de esfuerzo, de honestidad, de sacrificio real. El de verdad. Y me di cuenta de que las lágrimas no iban a servir de nada. Los gritos tampoco. Laura me había subestimado. Había pensado que yo era solo una vieja sentimental y fácil de engañar. Pero se había olvidado de algo. Me había quitado el dinero y los recuerdos, pero yo seguía siendo la hija de mis padres, gente de campo que no se rendía nunca. Y sobre todo seguía siendo la mujer de Javier Moreno. Y él, nunca, jamás se habría dejado pisotear así. En ese silencio, supe que no iba a haber confrontación. No iba a haber un drama. Iba a haber justicia. Una justicia silenciosa, a mi manera. Mi vida no empezó en este piso, entre el ruido de los coches y el gris del asfalto. Empezó en un pueblo de Castilla, de esos donde las casas son de adobe, y el silencio del mediodía solo lo rompen las chicharras. Nací en una familia donde el trabajo en el campo era la única ley, y la honradez, la única moneda que valía. Mis padres no sabían de letras, pero sí de mirar a los ojos y de dar la mano con firmeza. Me enseñaron que una promesa valía más que cualquier papel firmado, y que la familia era un refugio sagrado, un lugar donde uno nunca jamás sería traicionado. Crecí con las manos ásperas de ayudar en la huerta y con la espalda fuerte de acarrear agua del pozo. No teníamos lujos, pero teníamos dignidad. Y eso, para nosotros, lo era todo. Aquellas lecciones se me grabaron a fuego en el alma. Cuando me vine a la ciudad, con apenas 18 años, y una maleta de cartón, me traje conmigo ese código de honor. La ciudad era un monstruo ruidoso y anónimo, pero yo sabía quién era y de dónde venía. Empecé a coser para afuera, en una pequeña habitación alquilada. Horas y horas encorvada sobre la máquina, el zumbido constante metido en la cabeza, pero cada peseta ganada con mi sudor era una pequeña victoria. Era el dinero que me permitiría, algún día, tener mi propio hogar,
un lugar donde echar raíces lejos de la tierra que me vio nacer, pero con los mismos valores que me habían formado como persona. Nunca pedí nada a nadie, nunca esperé que la vida me regalara nada, todo lo que tengo lo he construido con estas manos. A Javier lo conocí en un baile de barrio. Él era mecánico. Un hombre de pocas palabras pero con una sonrisa que te calmaba por dentro. Sus manos siempre estaban negras de grasa. Pero cuando me cogió para bailar, lo hizo con una delicadeza que me sorprendió. No me prometió la luna, me prometió respeto y trabajo, hombro con hombro. Y lo cumplió cada día de su vida. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla, con más ilusión que dinero. Nos fuimos a vivir a este mismo piso, que entonces era nuevo y olía a pintura fresca. Lo pagamos letra a letra, con su sueldo del taller, y con mis arreglos de costura que cada vez eran más. Éramos un equipo, 2 bueyes tirando del mismo arado, con la vista puesta en un futuro que construíamos juntos. Recuerdo las noches en las que llegaba agotado del taller, se sentaba en la cocina mientras yo terminaba de coser, y simplemente me miraba. No hacían falta palabras. En su silencio había un agradecimiento y un orgullo que me llenaban más que cualquier cumplido. Él entendía el valor de mi esfuerzo, igual que yo entendía el suyo. Ahorrábamos cada céntimo, no para lujos, sino para tener seguridad, para que el día de mañana no nos pillara desprevenidos. Nuestro mayor sueño era darle a nuestra futura hija, a Laura, todo lo que nosotros no habíamos tenido. Una educación, oportunidades, una vida sin las estrecheces que marcaban nuestra juventud. Queríamos que ella volara alto, aunque para ello tuviéramos que quedarnos nosotros en tierra. Cuando nació Laura, nuestra vida cobró un sentido nuevo y absoluto. Era una niña preciosa, con los ojos de su padre y mi terquedad. Desde el primer momento fue el centro de nuestro universo. Javier trabajaba horas extras sin quejarse, y yo aceptaba encargos de costura hasta la madrugada, con el único fin de que a la niña no le faltara de nada. Sus primeras clases de baile, los libros del colegio, las excursiones de fin de curso, todo salía de nuestro sacrificio silencioso. Nunca le dijimos, no podemos permitírnoslo. Siempre encontrábamos la manera, quitándonoslo nosotros de donde fuera. Ver su sonrisa, su alegría al estrenar un vestido nuevo que yo le había hecho con retales, era nuestra mayor recompensa. Ella creció en un hogar donde el amor se demostraba con hechos, no con palabras vacías. Cada plato de comida en la mesa, cada factura pagada a tiempo, era una declaración de amor. Javier le enseñó a ser honesta, a valorar el trabajo bien hecho. Recuerdo una vez que ella rompió un juguete de una vecina. En lugar de comprarle uno nuevo a escondidas, Javier la llevó de la mano a casa de la señora para que pidiera perdón y se ofreciera a ayudar en lo que fuera para compensar el daño. La cara alta siempre, hija. Aunque te equivoques, da la cara, le decía. Él quería que fuera una mujer de principios, una mujer fuerte y decente, como la gente de nuestro pueblo. Con los años, conseguí una plaza de bibliotecaria en el colegio del barrio. Fue una bendición. Un sueldo fijo, un horario que me permitía cuidar de Laura por las tardes. Me encantaba mi trabajo, el olor a papel viejo, el silencio respetuoso de la sala de lectura. Los niños me querían mucho, pero mi verdadero sueño, uno que guardaba en secreto, era abrir una pequeña librería papelería, un local chiquitito, coqueto, lleno de libros bonitos y cuadernos de todos los colores. Lo tenía todo pensado, incluso había estado ahorrando una pequeña cantidad aparte, mi tesoro personal. Era mi pequeño plan para cuando me jubilara, un rincón donde envejecer rodeada de lo que más me gustaba. Ese sueño se guardó en un cajón el día que Laura nos dijo que quería ir a la universidad. La matrícula era carísima, superaba con creces lo que podíamos permitirnos. Javier y yo nos sentamos en la cocina esa noche, con los papeles de la facultad sobre la mesa. No hubo discusión. No hubo dudas. Cogí mis ahorros, los de la librería, hasta la última peseta, y los puse sobre la mesa. Javier asintió con la cabeza, con esa calma suya que lo decía todo. Es su futuro pilar. Nuestro sueño ya lo hemos cumplido, que es ella, me dijo. Y así sin más, renuncié a mi único anhelo personal por darle a ella la oportunidad que yo nunca tuve. No me arrepentí entonces y durante muchos años creí que había hecho lo correcto. Laura se licenció con buenas notas. Estábamos tan orgullosos que el día de su graduación lloramos como 2 niños. Sentíamos que todo el esfuerzo había merecido la pena. Poco después nos presentó a Sergio, su novio, un hombre que a mí nunca me terminó de convencer. Hablaba mucho de negocios, de grandes proyectos, pero yo le veía la ambición en los ojos, una ambición fría que no me gustaba nada. A Javier tampoco le hacía gracia, pero Laura estaba enamorada, y nosotros solo queríamos su felicidad. Cuando decidieron casarse,
quisieron una boda por todo lo alto, una de esas que salen en las revistas. Una boda que estaba a años luz de nuestras posibilidades económicas. Una vez más nos sacrificamos. Javier pidió un adelanto en el taller y yo volví a coser día y noche durante meses. Hice arreglos para todas las vecinas del barrio, vestidos de comunión, trajes de fiesta. Mis ojos se resentían por la falta de luz, y mis dedos estaban llenos de pinchazos, pero lo hacía con la ilusión de ver a mi hija feliz en su gran día. El día de la boda, Laura estaba radiante. Parecía una princesa de cuento. Mientras la veía en el altar, tan guapa y sonriente, sentí que cada puntada, cada hora de sueño perdida, había valido la pena. Pensé ingenuamente que habíamos cumplido nuestra misión como padres. Le habíamos dado una carrera, una boda de ensueño. Le habíamos dado la mejor vida posible. Pocos años después de la boda, la vida nos dio el golpe más duro. Lo de Javier fue repentino, un infarto fulminante en el taller. Un día estaba a mi lado, quejándose del fútbol, y al día siguiente ya no estaba. El silencio que se instaló en casa fue ensordecedor. El mundo perdió su color, su sentido. Me sentí como si me hubieran arrancado una parte de mí, la parte que me anclaba a la tierra. Laura estuvo a mi lado los primeros días, pero pronto volvió a su vida, a su marido, a sus planes. Yo me quedé sola, navegando en un mar de recuerdos, aferrándome a las fotos y a los objetos que él había tocado, como si en ellos pudiera encontrar un poco de su esencia. El coche, el Seat 131, se convirtió en mi santuario. Era más que un trozo de chapa. Era el último gran regalo de Javier. Me lo compró cuando me jubilé. Para que seas libre, Pilar. Para que no dependas de nadie para ir y venir, me dijo al darme las llaves. Cada vez que me subía, sentía que él estaba conmigo, sentado en el asiento del copiloto. Era mi conexión con nuestro pasado, con nuestra vida juntos. Conducirlo era mi pequeña terapia, un paseo por los lugares que habíamos amado, un diálogo silencioso con mi marido. Era el símbolo de su amor y de su deseo de que yo fuera siempre independiente, incluso después de que él se fuera. Durante esos años de viudedad, mi vida giró aún más en torno a Laura. Ella era lo único que me quedaba de nuestra pequeña familia. Cada llamada suya era una alegría, cada visita un acontecimiento. Yo intentaba ayudarla en todo lo que podía, con pequeñas cantidades de dinero de mi pensión, cuidando de la casa cuando se iban de viaje. Lo que fuera por sentirme útil, por sentir que seguía siendo su madre, que me necesitaba. Nunca me di cuenta de que, poco a poco, sus visitas se volvían más cortas y sus peticiones de dinero más frecuentes. Estaba tan cegada por el amor y la soledad que no quise ver la realidad. Recuerdo perfectamente el día de mi 75 cumpleaños. Esperé todo el día su llamada, una visita sorpresa. Preparé una tarta, mi favorita por si aparecían. Pero el teléfono no sonó. La puerta no se abrió. Pasé mi cumpleaños sola, mirando por la ventana, con un trozo de tarta en el plato que no pude probar. Me llamó una semana después, no para felicitarme, sino para pedirme dinero para una reparación del coche. Se me ha olvidado por completo, mamá, perdóname, dijo con una voz que sonaba a excusa. Le di el dinero, por supuesto. ¿Qué otra cosa podía hacer? Era mi hija. Las comidas familiares en su casa se convirtieron en una tortura silenciosa. Me sentaban en una esquina de la mesa y la conversación fluía a mi alrededor, como si yo fuera invisible. Si intentaba contar alguna anécdota de mi juventud, de cómo eran las cosas antes, Laura me cortaba con impaciencia. Mamá, por favor, a nadie le interesan tus batallitas de la posguerra. Estamos intentando tener una conversación normal, me espetó una vez delante de todos. Sentí una humillación tan profunda que no volví a abrir la boca en toda la tarde. Me hicieron sentir como un trasto viejo, una reliquia de un tiempo pasado que ya no importaba a nadie. Empecé a sentirme como una carga, una molestia. Mi opinión no contaba, mis sentimientos no importaban. Solo parecía existir cuando necesitaban algo de mí. Me convertí en su cajero automático particular, en la solución a sus problemas económicos. Y yo, por miedo a perderla del todo, por miedo a la soledad absoluta, cedía una y otra vez. Me convencía a mí misma de que era mi deber como madre, que para eso estaban las familias, para ayudarse. Pero en el fondo de mi corazón, una pequeña voz me decía que aquello no era ayuda, que aquello era otra cosa. Una cosa más oscura y dolorosa. Ahora, sentada en esta cocina silenciosa, veo todo con una claridad que me quema por dentro. Cada sacrificio, cada renuncia, cada noche sin dormir. Todo ha sido el abono para la mentira que ha crecido a mi costa.
Le di a mi hija las alas para que volara, pero nunca imaginé que las usaría para volar tan lejos de los valores que su padre y yo intentamos inculcarle. Le dimos todo lo que teníamos, y ella, a cambio, nos lo ha quitado todo, incluso la dignidad de nuestros recuerdos. La educación que tanto nos costó pagarle, solo le ha servido para tejer una mentira más sofisticada. El dolor más grande no es el del dinero perdido, ni siquiera el de la casa hipotecada. El dolor más grande es el de la memoria profanada de Javier. El que era la personificación de la honestidad, del trabajo duro. El que se desvivió por darle a su hija un futuro mejor. Ver su legado, nuestro legado, manchado de esta manera, es una puñalada que atraviesa el alma. Es como si Laura no solo me hubiera traicionado a mí, sino también a él, al recuerdo del hombre bueno que fue su padre, y que la adoraba por encima de todas las cosas. Me pregunto en qué momento se torció todo. ¿En qué momento mi hija, la niña de mis ojos, se convirtió en esta extraña que me mira con cálculo en lugar de con cariño? ¿Fue culpa nuestra? Le dimos demasiado, se lo pusimos todo tan fácil que nunca aprendió el verdadero valor de las cosas. Son preguntas que me atormentan en la quietud de la noche. Preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. Quizás simplemente, hay personas que nacen sin la capacidad de amar de verdad, personas que solo ven a los demás como escalones para sus propias ambiciones. Crié a mi hija sobre los cimientos del sacrificio de su padre y el mío. Le construimos un mundo seguro y lleno de oportunidades, ladrillo a ladrillo, con el cemento de nuestro esfuerzo y nuestro amor incondicional. Y ahora, mientras contemplo las ruinas de lo que creía que era mi vida, me pregunto si ella alguna vez vio esos cimientos, o si para ella solo éramos un suelo firme que pisar para llegar más alto, sin importarle que al hacerlo nos estuviera destrozando por dentro. Pero esta frialdad de Laura no nació de la noche a la mañana, fue un veneno lento, una gota que caía cada día y que yo, en mi ceguera de madre, no quise ver. Todo empezó a cambiar de verdad cuando Sergio entró en su vida. Lo recuerdo como si fuera ayer, la primera vez que lo trajo a casa a comer. Él entró en mi salón, el salón que Javier y yo habíamos amueblado con tanto esfuerzo, y su mirada lo recorrió todo con una especie de condescendencia, como si estuviera visitando un museo de antigüedades. No dijo nada ofensivo, pero su silencio lo decía todo. Mis muebles, mis recuerdos, mi vida entera. Para él era todo viejo, pasado de moda, insignificante. Al principio, Laura intentaba disimularlo. Si él hacía un comentario sobre lo pequeño que era mi piso o lo anticuado del barrio, ella le daba un codazo disimulado y cambiaba de tema. Pero poco a poco, empecé a notar que ella adoptaba sus gestos, sus expresiones. Empezó a hablar de invertir, de oportunidades de negocio, de la importancia de las apariencias. Palabras que nunca habían formado parte de nuestro vocabulario familiar. Nuestro lenguaje era el del trabajo, el del ahorro, el de llegar a fin de mes. El suyo era el de la ambición, el de un mundo en el que yo claramente no tenía cabida. Las visitas empezaron a espaciarse. Antes, Laura venía a verme al menos una vez por semana. Nos sentábamos en la cocina, tomábamos un café, y hablábamos de nuestras cosas. Pero después de casarse, las visitas se convirtieron en un trámite. Venían los dos, se sentaban en el sofá del salón, nunca en la cocina, y la conversación era siempre superficial. Hablaban de sus planes, de sus viajes, de sus amigos, pero nunca me preguntaban por mí de verdad. No querían saber si me sentía sola, si necesitaba algo. Solo cumplían con la obligación de visitar a la madre viuda, marcando una casilla en su ajetreada agenda social. Pronto, esas visitas adquirieron un nuevo propósito, aunque siempre velado. La conversación, de una manera u otra, siempre terminaba en el dinero. Estamos pensando en cambiar de coche, pero con la entrada del piso nuevo vamos justos, decían. O ha salido una oportunidad de negocio increíble, pero nos falta un pequeño empujón inicial. Nunca me pedían el dinero directamente, al menos no al principio. Lo dejaban caer, como una semilla, y esperaban a que yo, la madre abnegada, me ofreciera a regarla con mis ahorros. Y yo lo hacía. Siempre lo hacía. Por miedo a que, si decía que no, esas visitas ya de por sí escasas desaparecieran por completo. Recuerdo una tarde de domingo. Habían venido supuestamente a traerme unos pasteles. Nos sentamos en el salón, y, después de los comentarios de rigor sobre el tiempo, Sergio sacó el tema. Un amigo suyo montaba una empresa de importación, y necesitaba socios. La inversión inicial era considerable. Mientras él hablaba con entusiasmo de los beneficios millonarios que obtendrían, yo miraba a Laura.
Ella no me miraba a mí, miraba sus manos, como si le avergonzara la situación. En ese momento lo entendí. Ella sabía perfectamente lo que estaban haciendo. No era solo él, eran los dos. Ella era cómplice de aquel expolio emocional y económico. El punto de inflexión, el día que sentí que algo se había roto para siempre, fue el de mi 75 cumpleaños. No esperaba una gran fiesta, nunca me han gustado esas cosas. Pero sí esperaba una llamada, una visita. Pasé todo el día con el teléfono al lado, mirando por la ventana cada vez que oía un coche parar en la calle. Había hecho una tarta de manzana, la favorita de Laura desde que era una niña. Las horas pasaban, la tarde dio paso a la noche, y el teléfono seguía en silencio. Me comí un trozo de tarta yo sola, en la cocina, y cada bocado me sabía a soledad y a decepción. No supe nada de ella hasta una semana después. Me llamó un martes por la mañana. Mi corazón dio un vuelco, pensando que se disculparía, que me daría una explicación. Pero no. Hola mamá, ¿qué tal todo?, dijo con una naturalidad que me heló la sangre. Y sin darme tiempo a responder, continuó. Oye, te llamaba porque a Sergio se le ha estropeado el ordenador, y necesita uno nuevo para el trabajo. Habíamos pensado que, como tú no usas mucho el dinero, a lo mejor podrías echarnos una mano. No hubo ni una mención a mi cumpleaños, ni una palabra de felicitación. En ese momento, dejé de ser su madre para convertirme, oficialmente, en su cajero automático. La humillación más dolorosa, sin embargo, llegó en una comida de Navidad en su casa. Era la primera vez que me invitaban en mucho tiempo. Estaba toda la familia de Sergio, gente que yo no conocía. Me sentaron en una punta de la mesa, y durante toda la comida me sentí como un fantasma. Nadie me dirigía la palabra, salvo para pasarme el pan. En un momento dado, intentando participar en la conversación, empecé a contar cómo celebrábamos la Navidad en el pueblo cuando yo era pequeña, con hogueras en la plaza y pestiños caseros. No había terminado la primera frase cuando Laura me interrumpió, con una risa forzada y una mirada de puro fastidio. Mamá, por favor, a nadie le interesan tus batallitas de la posguerra, estamos intentando tener una conversación normal. Lo dijo delante de todos. El silencio que se hizo en la mesa fue terrible. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí, algunas con lástima, otras con indiferencia. Sentí que me encogía en la silla, que me volvía diminuta e invisible. Me tragué las lágrimas y el trozo de turrón que tenía en la boca, y no volví a abrirla en toda la noche. A partir de ese día, me rendí. Dejé de intentar formar parte de su vida, de compartir mis recuerdos, de ser su madre. Comprendí que para ella yo ya no era más que una reliquia incómoda, un recordatorio de un pasado humilde del que ella y su marido querían renegar. Acepté mi papel de proveedora silenciosa. Les daba el dinero que me pedían, sin hacer preguntas, solo para mantener ese hilo frágil que aún nos unía, aunque fuera un hilo tejido con el interés y la conveniencia. Las llamadas se volvieron puramente transaccionales. El hola mamá, ¿qué tal?, era solo el preludio inevitable de una nueva petición. Ya no se molestaban en inventar excusas elaboradas. Iban directos al grano. Una factura inesperada, una derrama de la comunidad, unas vacaciones que necesitaban para desconectar del estrés. Y yo siempre decía que sí. Porque el sí me compraba unas semanas más de existencia en su mundo. El no, lo sabía, habría significado el silencio absoluto, el abandono definitivo. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia vida. Los objetos de mi casa, los que habían sido testigos de mi historia con Javier, parecían mirarme con reproche. El sillón donde él se sentaba a leer el periódico, la vitrina con nuestras fotos de boda. Todo me recordaba una época en la que la familia era un refugio, no un campo de batalla silencioso donde yo siempre perdía. Me sentía culpable, como si al ceder a sus chantajes emocionales estuviera traicionando la memoria de mi marido y todo lo que él y yo habíamos construido juntos. A veces por la noche me asaltaba la duda, ¿y si era yo la que estaba equivocada? Si mi manera de ver la vida, basada en el esfuerzo y la austeridad, era la que estaba anticuada. Quizás el mundo había cambiado y yo no me había dado cuenta. Quizás el amor ahora se demostraba de otra manera, una que yo era incapaz de comprender. Intentaba convencerme de que Laura me quería a su manera, una manera moderna y pragmática, y que sus peticiones de dinero eran solo una manifestación torpe de esa necesidad de seguir conectada a mí. Pero la realidad siempre acababa por imponerse, brutal y descarnada, como el día que me presenté en su casa sin avisar. Hacía semanas que no sabía nada de ellos y estaba preocupada. Toqué el timbre y me abrió Sergio. Su cara fue un poema. No me invitó a pasar. Se quedó en el umbral,
bloqueándome el paso. Pilar, ¿qué haces aquí? Laura no está, me dijo con un tono cortante. Detrás de él, oí la voz de mi hija preguntando, ¿quién es, cariño? El silencio que siguió a esa pregunta fue la confirmación de que mi presencia no era bienvenida. Me di media vuelta y me fui, con la dignidad hecha jirones. Esa tarde, lloré. Lloré por la niña que había sido, la que corría a mis brazos buscando consuelo. Lloré por la joven orgullosa que se había licenciado en la universidad gracias a nuestro sacrificio. Y lloré por la mujer en la que se había convertido, una extraña con mi misma sangre pero con un corazón que yo ya no reconocía. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que el dolor se convirtió en un nudo seco en la garganta. Fue entonces cuando empecé a notar que mi salud empeoraba. No era nada grave, los achaques de la edad. Pero me sentía más cansada, más frágil. La soledad y la tristeza me estaban consumiendo por dentro, minando mis fuerzas. A veces, me costaba levantarme de la cama. La casa, que siempre había sido mi refugio, se me antojaba una cárcel silenciosa. Los días se hacían eternos, marcados por el tic-tac del reloj del salón, un sonido que antes me resultaba reconfortante, y que ahora me parecía una cuenta atrás hacia la nada. En una de mis visitas al médico de cabecera me sinceré con él. Le conté por encima mi situación familiar. El doctor, un hombre bueno que me conocía desde hacía años, me escuchó con paciencia. Pilar, me dijo con cariño, el cuerpo y el alma van de la mano. Si el alma está triste, el cuerpo se resiente. Tiene que cuidarse. Pensar un poco más en usted. Sus palabras, tan sencillas, me calaron hondo. Pero, ¿cómo podía pensar en mí, cuando lo único que me quedaba en el mundo parecía estar desmoronándose? Poco después de esa conversación, Laura reapareció. Una tarde me llamó por teléfono, llorando desconsoladamente. Al principio me asusté, pensé que le había pasado algo grave a ella o a Sergio. Pero no. Las lágrimas eran por ella. Me contó una historia terrible, la de una enfermedad neurológica rara, degenerativa, que le acababan de diagnosticar. Me habló de dolores insoportables, de pérdida de memoria, de un futuro incierto en una silla de ruedas. Su voz sonaba tan rota, tan desesperada que mi corazón de madre se hizo pedazos. Olvidé de golpe todos los desprecios, todas las humillaciones. Olvidé el cumpleaños olvidado, la frase cruel en la comida de Navidad, la puerta cerrada en mis narices. En ese momento, solo vi a mi niña, a mi pequeña, sufriendo un dolor atroz. Y como cualquier madre en mi lugar, solo tuve un pensamiento. Haría cualquier cosa, lo que fuera, para salvarla. Mi propio dolor, mi propia soledad, se volvieron insignificantes ante la magnitud de su supuesta tragedia. Me habló de un tratamiento experimental, una terapia celular carísima, en una clínica privada de mucho prestigio. Era su única esperanza, me dijo. Una luz al final de un túnel muy oscuro. El coste era astronómico, una cifra con tantos ceros que me mareé al oírla. No sé qué vamos a hacer, mamá, estamos desesperados. Sergio ha mirado de pedir un crédito, pero con la hipoteca no nos lo dan, sollozaba al otro lado de la línea. Y yo, sin dudarlo un solo segundo, le dije las palabras que ella estaba esperando oír. No te preocupes, hija mía. No te preocupes por el dinero. Tu madre está aquí. Lo solucionaremos juntas. En ese momento, me sentí fuerte de nuevo. Sentí que volvía a tener un propósito. Ya no era la vieja invisible, la del pasado de moda. Era la madre coraje que iba a mover cielo y tierra para salvar a su hija. Me aferré a esa idea con todas mis fuerzas, porque era lo único que me mantenía a flote en medio de aquel mar de mentiras que, por aquel entonces, yo todavía creía que era un océano de dolor compartido. Y así fue como empezó todo. La venta del coche de Javier fue lo primero. Me dolió en el alma, sentí que le estaba fallando, que estaba vendiendo el último trozo de su recuerdo. Pero me convencí de que él lo habría entendido, de que él también habría hecho cualquier cosa por su hija. Después vino el crédito sobre el piso, ese piso que habíamos pagado con el sudor de nuestra frente. Firmé los papeles sin leer la letra pequeña, con la imagen de Laura sufriendo grabada en mi mente. Durante meses, viví para su enfermedad. Cada céntimo de mi pensión, cada euro que sacaba del préstamo, iba directamente a su cuenta. Ella me llamaba para contarme los avances del tratamiento. Me describía con todo lujo de detalles las sesiones, los efectos secundarios, las pequeñas mejorías que notaba. Y yo la escuchaba, llena de esperanza, anotando cada palabra en mi libreta como si fueran versículos de un libro sagrado. Me convertí en una experta en una enfermedad que no existía. Me aislé del mundo.
Mis pocas amigas, las vecinas con las que charlaba en la escalera me preguntaban qué me pasaba, por qué se me veía tan consumida. Yo les contaba, con el corazón en un puño, la desgracia de mi hija. Todas me daban ánimos, me ofrecían su ayuda. Recibí más cariño y apoyo de esas mujeres casi desconocidas que de mi propia familia. Ellas me traían un plato de comida, se ofrecían a hacerme la compra, me llamaban solo para saber cómo estaba. Pequeños gestos que me demostraban que la bondad todavía existía en el mundo. Mientras tanto, Laura y Sergio seguían con su vida. A mí me decían que el tratamiento la dejaba agotada, que necesitaba reposo absoluto. Pero un día, una de mis vecinas, la del tercero, me contó que los había visto cenando en un restaurante de lujo del centro, uno de esos a los que va la gente importante. Se les veía tan felices. Pilar, Laura estaba guapísima, se reía a carcajadas, me dijo, sin ninguna mala intención. En ese momento, una pequeña alarma sonó en mi cabeza, pero la ACALLE con acento agudo de inmediato. ¿Será que el tratamiento está funcionando?, me dije a mí misma. Tienen derecho a distraerse un poco, a olvidar la enfermedad por una noche. La negación es una fuerza poderosa. Teje un velo delante de tus ojos para que no veas la verdad que tienes delante, porque sabe que esa verdad te destrozaría. Y yo no estaba preparada para que me destrozaran. Prefería vivir en la mentira confortable de ser una madre salvadora que en la cruda realidad de ser una víctima estafada. Así que seguí transfiriendo dinero, seguí creyendo en sus palabras, seguí sacrificando lo poco que me quedaba por una causa que era, desde el principio, una farsa cruel. El problema es que las mentiras, por muy bien construidas que estén, siempre tienen fisuras. Pequeños detalles que no encajan, cabos sueltos que el mentiroso olvida atar. Y yo, aunque cegada por el amor, siempre he sido una mujer ordenada, una mujer de detalles. La bibliotecaria que fui todavía vive en mí, y esa bibliotecaria sabe que cada libro, cada historia, debe tener una coherencia interna. Y la historia de Laura empezaba a tener demasiadas páginas que no cuadraban. Fue un detalle minúsculo, una palabra mal escrita en el nombre del beneficiario de la transferencia lo que me hizo levantar el teléfono. No llamé con desconfianza, sino con la preocupación de una madre meticulosa que no quería que un error burocrático retrasara la cura de su hija. No podía imaginar que al marcar aquel número no estaba solucionando un pequeño problema, sino abriendo la puerta a un infierno de verdad, uno mucho más terrible que la enfermedad inventada por mi hija. Y ahora estoy aquí, en este silencio que pesa más que 1000 gritos. El abandono no fue un acto único, un golpe repentino, fue una demolición lenta y planificada. Me fueron quitando los apoyos uno a uno, primero el respeto, luego el cariño, después la compañía, y finalmente la dignidad. Me convirtieron en un edificio en ruinas, y cuando ya solo quedaban los cimientos, vinieron con la excavadora de la mentira final para arrasar con todo. Pero se equivocaron en una cosa, creyeron que los cimientos eran débiles, que estaban hechos solo de amor y de vejez. No se dieron cuenta de que mis cimientos están hechos de la tierra de Castilla, del acero de la honradez de mis padres, del hormigón del amor inquebrantable de Javier. Y esos cimientos, por mucho que hayan cavado a su alrededor, siguen intactos, han conseguido que me tambalee, sí, pero todavía no me han derrumbado. Me subestimaron. Esa es la verdad más simple y más dolorosa de todas. Laura y su marido me miraban y veían a una vieja. Una mujer anclada en el pasado, que guardaba los céntimos en un monedero de tela y apuntaba los gastos en una libreta. Veían mis manos gastadas por la aguja y la lejía, y pensaban que mi mente también estaba gastada. Creían que mi mundo se limitaba a las 4 paredes de este piso, a mis recuerdos y a mi pensión de viudedad. Nunca se les pasó por la cabeza que yo, la de las batallitas de la posguerra, pudiera tener un as guardado en la manga. Un as que ni siquiera yo sabía lo valioso que era hasta hace bien poco. Su soberbia, la soberbia de creerse más listos que la generación que les dio la vida, fue su perdición. Mi Javier no era solo un hombre que arreglaba motores. Tenía una inteligencia que no se aprende en los libros, era la inteligencia de la vida, la de observar y callar. Él siempre desconfió de la gente que hacía mucho ruido, de los que prometían fortunas rápidas. Pilar, me decía muchas noches mientras contábamos las ganancias del taller, el dinero que se ve, el que se presume, ese vuela. El que no se ve, el que se guarda en silencio, ese es el que echa raíces y crece fuerte como un olivo. Esa fue su filosofía, y fue la mía. Ahorrábamos en secreto, no por avaricia sino por prudencia, por si venían malos tiempos. Y los malos tiempos, aunque de una forma que nunca imaginamos, habían llegado.
La gente de nuestro barrio pensó que nos habíamos vuelto locos. Fue hace más de 30 años. Con los ahorros de una década compramos una ruina. Un pequeño taller abandonado en un solar polvoriento, en un polígono industrial a las afueras de la ciudad al que no iba nadie. Estáis tirando el dinero, nos decían. Pero Javier vio algo que nadie más vio. Vio el esqueleto de un buen edificio y sobre todo, vio la tierra. La tierra no se mueve, Pilar. La tierra siempre espera, me dijo el día que firmamos los papeles. No era una inversión para hacernos ricos, era la compra de un sueño. Un sueño solo para nosotros dos. Nuestro plan era sencillo, humilde. Cuando nos jubiláramos, aquel sería nuestro refugio. Javier pasaría las horas restaurando coches antiguos, su verdadera pasión, sin un jefe que le metiera prisa. Y yo tendría un pequeño rincón para mis libros, una mesita junto a una ventana grande para seguir cosiendo, pero solo por gusto. Lo llamábamos nuestro rincón. Un lugar donde envejecer juntos, rodeados del olor a grasa de motor y a papel viejo. Un proyecto que nos mantenía unidos, una promesa de un futuro tranquilo que construiríamos con nuestras propias manos, lejos del ruido y de las obligaciones. Nunca le dijimos nada a Laura, al principio, porque queríamos que fuera una sorpresa. Un día, cuando ya fuéramos viejecitos, la llevaríamos allí y le diríamos: mira, hija, esto es el fruto de vuestro padre y mío. Esto es lo que se consigue con trabajo y paciencia. Pero Javier se fue antes de tiempo, y el sueño se quedó a medias. Después de su muerte, el rincón se convirtió en algo sagrado, un santuario de su memoria. Y a medida que Laura fue cambiando, a medida que vi cómo el dinero se convertía en su único dios, mi silencio se volvió una coraza. Supe que tenía que proteger aquel lugar de su codicia, que si alguna vez se enteraba, lo vería solo como un solar que vender, y no como el alma de su padre. Tras la muerte de Javier, seguí cuidando de nuestro sueño en silencio. Cada año religiosamente iba al banco y pagaba el IBI de mi bolsillo. Era un gasto pequeño, un pellizco a mi pensión que hacía con gusto. Era mi forma de mantener viva su memoria, de decirle que no me había olvidado de nuestro plan. A veces cogía el coche, el SEAT 131, y conducía hasta allí. Me quedaba un rato de pie, delante de la valla oxidada, mirando los hierbajos que crecían salvajes. Cerraba los ojos y casi podía oír el sonido de sus herramientas, su risa tranquila. Aquel trozo de tierra abandonado era el único lugar del mundo donde todavía sentía que él estaba conmigo. Hace unos 5 años recibí la primera carta. Era de una pequeña inmobiliaria de barrio. Me ofrecían una cantidad ridícula por el solar. La rompí sin pensarlo. Un año después, llegó otra, de una empresa más grande. La oferta era el doble. Empecé a intuir que algo estaba cambiando, que la ciudad, como un monstruo hambriento, estaba creciendo en esa dirección. Pero seguí guardando silencio. No era una cuestión de dinero. Era una cuestión de lealtad a un recuerdo. Vender aquello era como vender el último trozo del alma de mi marido, y yo no estaba dispuesta a ponerle precio. Las cartas siguieron llegando, cada vez más insistentes, cada vez con más ceros en las cifras. Empecé a guardarlas en una caja de zapatos, la misma donde Javier guardaba las facturas importantes del taller. Veían las noticias como hablaban de la nueva expansión de la ciudad, de zonas de oportunidad para la inversión. Mi polígono olvidado, el lugar al que nadie quería ir, se había convertido de la noche a la mañana en el futuro centro logístico de la región. Y yo, sin saberlo, era la dueña de una de sus parcelas más codiciadas, justo en la entrada principal. La última oferta llegó hace apenas 6 meses, justo antes de que Laura empezara con su teatro de la enfermedad. No era una carta normal, era un sobre grueso con el logotipo de una multinacional extranjera. La abrí con un mal presentimiento, como si supiera que esa hoja de papel iba a cambiarlo todo. La leí 3 veces, porque no me creía lo que veían mis ojos. Me ofrecían por aquel solar polvoriento, por nuestro humilde rincón, la cantidad de 1.800.000 euros. Me senté en la silla de la cocina, la misma en la que estoy ahora, y me eché con acento agudo a reír. Una risa amarga, que sonaba a llanto. La ironía era tan cruel, que parecía un chiste macabro. Mi hija, mi única hija, me estaba estafando, humillándome por unos miles de euros para mantener un nivel de vida que no se podía permitir. Me había hecho vender el coche de su padre, endeudarme hasta las cejas, mientras yo, su madre a la que consideraba una pobre ignorante, estaba sentada sobre una fortuna que podría comprarle 10 coches de lujo y pagarle 10 tratamientos, si es que alguna vez los hubiera necesitado. Ella, con su carrera universitaria y su marido el hombre de negocios, no había sido capaz de ver más allá de mis faldas de viuda y mi piso de barrio obrero.
Su ceguera no era solo ignorancia, era desprecio. Despreciaban mi forma de vida, mi austeridad, mi respeto por el dinero ganado con sudor. Para ellos, yo era un vestigio del pasado, una hucha con patas que ya no entendía el mundo moderno. Nunca se preguntaron cómo habíamos conseguido mi marido y yo pagarles una carrera, una boda por todo lo alto, partiendo de la nada. Dieron por sentado que nuestro dinero era limitado, tan limitado como, según ellos, lo era nuestra inteligencia. Jamás sospecharon que la verdadera riqueza, el verdadero legado de Javier, no estaba en la cuenta del banco, sino enterrado bajo los hierbajos de un solar olvidado. De repente, todo cobró un nuevo sentido. Aquel dinero no era un golpe de suerte, no era una lotería, era la materialización del trabajo, la visión y el sacrificio de Javier. Era el fruto de su inteligencia callada, de su capacidad para ver valor donde otros solo veían chatarra. Ese dinero tenía su sudor, sus esperanzas, su esencia. Y yo, como su viuda, como su compañera de vida, tenía la responsabilidad de honrar ese legado. No podía permitir que acabara manchado por la avaricia de la misma hija por la que él tanto se había desvivido. El conocimiento de ese secreto me transformó por dentro. El dolor seguía ahí, la herida de la traición no había cicatrizado. Pero ya no me sentía una víctima indefensa. Ya no era la pobre vieja a la que estaban desplumando. Sin que ellos lo supieran, la balanza se había inclinado. Yo tenía el poder. Un poder silencioso, invisible, pero absoluto. Y la sensación que me invadió no fue de alegría ni de revancha, sino de una calma fría y una determinación de acero. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Recordé una tarde, poco después de comprar el solar. Estábamos allí los dos, apoyados en el capó del coche, viendo el atardecer. Javier me pasó el brazo por los hombros y me dijo: si algún día yo falto, Pilar, esto es para que a ti nunca te falte de nada, y si te sobra, haz algo bueno con ello. Algo que dure, algo que deje huella, algo de lo que yo, desde donde esté, pueda sentirme orgulloso. En aquel momento, sus palabras me parecieron tristes, lejanas. Ahora, se habían convertido en su testamento, en la guía que necesitaba para tomar la decisión más importante de mi vida. Laura siempre se rió de mi libreta de cuentas, de mi manía de guardar los recibos. Lo llamaba la contabilidad de la abuela. Ella, con sus aplicaciones del móvil y sus tarjetas de crédito, se creía la experta en finanzas. Pero yo, con mi lápiz y mi libreta, he administrado una economía familiar durante 50 años. He estirado sueldos que no daban para más. He hecho milagros para llegar a fin de mes, y aún así conseguir ahorrar. Mi inteligencia no es de números grandes, es de números pequeños. Los que de verdad importan. Los que construyen una vida. Y esa es una lección que ella por lo visto nunca aprendió. Ahora veo que mi silencio sobre el solar fue una especie de prueba. Una prueba de carácter que Laura ha suspendido con la peor nota posible. Si hubiera sido la hija que criamos, una mujer honesta, trabajadora, agradecida, con el tiempo, le habría contado nuestro secreto. Quizás habríamos compartido ese dinero, o habríamos decidido juntas qué hacer con él. Pero ella misma, se cerró esa puerta. Con cada mentira, con cada desprecio, con cada euro que me sacaba con engaños, cavaba un foso más profundo entre ella y el verdadero legado de su padre. Mi silencio ha dejado de ser el silencio de la víctima, ya no es el callar para no molestar, para no crear un conflicto, ahora mi silencio es mi arma. Es el silencio del que sabe, del que espera el momento adecuado. Cada vez que suene el teléfono y sea ella, con su voz compungida pidiendo más dinero para su tratamiento fantasma, yo ya no oiré con acento agudo a una hija enferma. Oiré el eco de su propia avaricia, una avaricia que la ha dejado fuera de la única herencia que de verdad importaba, la de la confianza y el respeto de sus padres. Y en medio de este desastre, de las ruinas de lo que creía que era mi familia, he encontrado un propósito. Ese dinero, esa fortuna inesperada, no servirá para comprar coches de lujo ni para pagar cenas en restaurantes caros. Servirá para cumplir la última voluntad de mi marido. Servirá para crear algo bueno, algo que dure, algo que deje huella, algo que honre la memoria de un hombre bueno y trabajador. Y al hacerlo, sin un solo grito, sin una sola acusación, se hará justicia. Una justicia silenciosa, definitiva y a mi manera. El plan se fue formando en mi cabeza con una claridad meridiana, como si el propio Javier me lo estuviera dictando al oído. No iba a haber enfrentamientos. No iba a rebajarme a su nivel, a entrar en su juego de mentiras y reproches. Mi respuesta a su crueldad no sería más crueldad, sino dignidad. La dignidad de mis orígenes, la de la gente de campo que no necesita levantar la voz para demostrar su fuerza.
Mi respuesta sería un acto, un solo acto, que lo cambiaría todo para siempre y que pondría a cada uno en el lugar que le corresponde. Me levanté de la silla. Por primera vez en meses, no sentía el peso de la edad en mis huesos. Sentía la fuerza de mis antepasados, la determinación de mi marido. Fui al dormitorio y abrí el último cajón de la cómoda, el que guardaba las cosas de Javier. Allí, debajo de sus camisas de trabajo planchadas y dobladas, estaba la caja de zapatos con las escrituras del solar y la última oferta de la multinacional. Cogí los papeles. Mis manos no temblaban, estaban firmes, seguras. La bibliotecaria jubilada, la costurera de barrio, la viuda invisible, había muerto. En su lugar, había nacido la albacea del legado de Javier Moreno. Laura creía que me había quitado todo lo que tenía valor. El coche, el dinero, la tranquilidad. Pero se había olvidado de lo más importante. No podía quitarme mi memoria, no podía quitarme mi honradez, y sobre todo, no podía quitarme el amor y el respeto por el hombre con el que compartí mi vida. Y con esas tres cosas, con esos tres pilares indestructibles, iba a construir un futuro que ella jamás podría tocar. Un futuro en el que su nombre simplemente no figuraría. A la mañana siguiente, no llamé a Laura para pedirle explicaciones, no la llamé para gritarle, ni para llorar, ni para exigir que me devolviera mi dinero y mi dignidad. ¿Para qué? Las palabras ya no servían de nada. La confianza, una vez rota, es como un plato de porcelana hecho añicos. Por mucho que pegues los trozos, las grietas siempre se verán. En lugar de coger el teléfono, cogí el listín y busqué el número de un abogado. Uno de barrio, de los de toda la vida, no uno de esos con placas doradas en la puerta. Necesitaba a alguien que entendiera el lenguaje del trabajo, no el de la especulación. Mi plan no era una venganza, era un acto de conservación. Tenía que salvar lo único que me quedaba intacto, la memoria de mi marido. Don Manuel el abogado era un hombre mayor, con gafas gruesas y un despacho que olía a papel y a paciencia. Me escuchó sin interrumpirme, con la cabeza ligeramente inclinada, asintiendo de vez en cuando. No mostró sorpresa ni lástima, solo una atención profesional y respetuosa. Cuando terminé de contarle la estafa de mi hija, se quedó en silencio un momento. Luego, le puse sobre la mesa las escrituras del solar y la última oferta de la multinacional. Sus ojos se abrieron un poco más detrás de los cristales. Cogió el papel, lo leyó con detenimiento y me miró. Pilar, me dijo con una voz grave, esto lo cambia todo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que era verdad. Sí, don Manuel, le respondí. Lo cambia todo. Y ahora, déjeme que le explique lo que quiero hacer. El proceso de venta fue rápido, casi impersonal. Unos hombres trajeados vinieron a ver el solar, tomaron medidas, hicieron preguntas técnicas que yo no entendía. Yo solo veía el fantasma de Javier, con su mono de trabajo manchado de grasa, señalando el lugar donde iría su foso para los coches. Cada firma en un papel, cada trámite burocrático, era como arrancar una página de nuestro libro de sueños. Pero no sentía tristeza, sino una extraña sensación de deber cumplido. Estaba cerrando un capítulo, sí, pero para abrir otro mucho más importante. Estaba convirtiendo un sueño privado en un legado público, transformando el ladrillo y el cemento de nuestro rincón en oportunidades para chicos que, como Javier, solo tenían sus manos y sus ganas de trabajar. Mi voluntad fue clara y firme. El dinero íntegro de la venta, hasta el último céntimo, se destinaría a la creación de una fundación. La Fundación Memorial Javier Moreno. Su único propósito: conceder becas completas a jóvenes sin recursos que quisieran estudiar un grado de formación profesional en mecánica. Becas que no solo cubrirían la matrícula, sino también la caja de herramientas, el mono de trabajo y una pequeña ayuda para el transporte. Quería que el legado de Javier no fuera una cifra en una cuenta bancaria, sino el sonido de un motor bien afinado, el orgullo en la cara de un chaval al recibir su primer sueldo, la dignidad del trabajo bien hecho. Quería que su nombre se asociara para siempre con la esperanza, no con la avaricia. Don Manuel, cumpliendo con su deber, me habló de la legítima, de la parte que por ley le correspondía a mi hija. Pilar, podríamos dejarle el mínimo legal, para evitar problemas, sugirió con cautela. Le interrumpí, pero sin alzar la voz. Don Manuel, le dije mirándole a los ojos, mi hija ya ha recibido su herencia. La ha recibido cada día de su vida. La recibió en su educación, en su boda, en cada capricho que le pagamos con nuestro sudor. La recibió hace un mes, cuando vendí el coche de su padre y me endeudé por una mentira. Ya no queda nada más que darle. Su parte de la herencia se la ha gastado en cenas caras y en una vida de apariencias. Este dinero no es mío para dárselo a ella.
Este dinero es de Javier, y él ya ha decidido a quién quiere dejárselo. El día de la firma final, me puse el vestido que llevé a la boda de Laura. Me pareció un acto de justicia poética. Fui sola a la notaría. Delante de mí, un montón de papeles que contenían cifras con más ceros de los que había visto en mi vida. Cogí el bolígrafo. La mano no me tembló. Al estampar mi firma, no sentí que estuviera renunciando a una fortuna, sino que estaba recuperando mi vida. Sentí que el peso de la humillación, del engaño, de la soledad, se desvanecía. Sentí que por fin, estaba haciendo lo correcto. Estaba honrando a mi marido de la única manera que él habría querido. Creando algo útil, algo honesto, algo que perduraría mucho más allá de todos nosotros. Salí de aquella notaría sintiéndome más ligera, más libre, más yo que nunca. Esa tarde lo primero que hice fue ir al banco y cancelar el préstamo que había pedido sobre mi piso. El director del banco, el mismo que me había mirado con cierta lástima al firmar, ahora me miraba con una mezcla de asombro y respeto. Salí de allí con el papel de la cancelación en el bolso. Mi casa volvía a ser mía, libre de cargas, libre de mentiras. Luego fui al cementerio. Me senté junto a la lápida de Javier y le conté todo, en voz baja, como si estuviéramos en la cocina de casa. Le con acento agudo del solar, de la fundación, de los chicos que podrían tener un futuro gracias a él. Y en el silencio del camposanto, bajo la luz dorada del atardecer, me pareció sentir una brisa cálida, como una caricia en la mejilla. Y supe que él estaba de acuerdo, supe que estaba orgulloso. Nunca más volví a cogerle el teléfono a Laura. Las primeras semanas, llamaba insistentemente. Dejaba mensajes en el contestador, primero con su voz de enferma fingida, preguntando por el dinero del tratamiento. Luego con un tono de extrañeza, de impaciencia. Finalmente, de enfado. No sé cómo ni cuándo se enteró de la verdad. Quizás leyó la noticia de la creación de la fundación en el periódico local. Quizás se lo dijo el propio don Manuel cuando intentó reclamar su supuesta herencia. No me importa. Su reacción, sus gritos, su rabia, todo eso pertenece a un mundo que ya no es el mío. Mi silencio ha sido mi única y definitiva respuesta. Le he dejado sola con el eco de sus propias mentiras. La justicia a veces no hace ruido, no es un portazo, ni un plato roto. A veces, la justicia es el sonido de una máquina de coser en una tarde tranquila, el olor a café recién hecho, el pasar las páginas de un libro sin prisa. Mi vida ha vuelto a ser pequeña, sencilla, como siempre debió ser. He recuperado mi paz. He recuperado el control. El dinero no me ha hecho rica, me ha hecho libre. Libre de deudas, libre de chantajes emocionales, libre para vivir mis últimos años con la dignidad intacta, en la casa que construí con el amor de mi vida. A veces, miro la foto de Javier que tengo en la mesilla de noche, le sonrío y le digo, lo conseguimos, cariño, les dimos a esos chicos un futuro, y a nuestra hija. A nuestra hija le dimos la lección más importante de todas, aunque dudo que la haya aprendido. Que hay tesoros que el dinero no puede comprar, y que la verdadera riqueza consiste en poder mirarse al espejo cada mañana sin sentir vergüenza. Ese es mi legado, esa es mi victoria, y esa, nadie, nunca, podrá arrebatármela. Si conoces a alguien que necesite escuchar una historia como esta, comparte este vídeo. Y suscríbete para oír más relatos de dignidad y lecciones de vida como la mía.